En el primer cargo público que tuve, que fue aquí en Maldonado, sí era difícil. Bueno, por suerte caminé mucho las distintas ciudades, de Aiguá, San Carlos, Piriápolis, y un poco es importante eso, verlo como peatón. A veces un problema que tenemos los ingenieros que trabajamos en tránsito es que pensamos o vemos la ciudad desde el automóvil y para el automóvil, ¿no? Es verdad, es verdad. Los espacios de estacionamiento, la circulación, y olvidamos un poco el peatón. Ni hablar cuando el peatón es especial, como los niños y niñas en escuelas, que bueno, que por suerte ya desde muchos años los ingenieros, arquitectos y urbanistas que trabajamos en esto ya tenemos una mirada un poquito más amplia, nos abrieron la cabeza para no pensar solamente en el automóvil. Bueno, y esta es una de las viejas soluciones, y si recuerdas en lo que fue mi gestión del 94 al 99 en Maldonado, del establecer sentido único de calles. O sea, ya había un equipo técnico importante y con muchas ganas cuando se empezó a diseñar la ciudad, o desde lo que era la avenida Roosevelt y que la dirección de planeamiento en aquel momento de la intendencia. Pero a veces pasaba eso, que por más que tú pavimentabas calles o le dabas o aumentabas un ancho de alguna calle o la transformabas en avenida, el tránsito sigue creciendo y los conflictos siguen creciendo. Y cuando tú tienes conflictos en varias esquinas, normalmente la primera solución que tenemos que pensar es ¿qué pasa si le ponemos sentido único a esas calles? Yo siempre doy el mismo ejemplo en Buenos Aires, que todos conocemos, o casi todos creo que conocemos, o por lo menos desde películas y demás. Imaginemos lo que serían las avenidas Córdoba, o sea, todas las que cortan la 9 de julio, doble mano. El caos que sería bueno, fue una decisión que se tomó en Buenos Aires hace muchísimos años. Si bien básicamente para el automóvil tienen algunos problemas con lo que es el peatón, es un sinsentido hoy pensar que en muchas calles las seguimos dejando doble mano. Tomamos quizás alguna medida como no dejar estacionar en un solo lado, Pedragosa Sierra, por ejemplo, pero que en definitiva son soluciones parciales que alcanzan con que alguna persona infrinja esa norma y ya genera un caos tremendo. En cambio, al establecer calles de sentido único, tú le das una previsibilidad muy grande al tránsito. El peatón normalmente tiene que mirar a un solo lado para cruzar una calle. Cuando tú llegas con tu auto a una esquina, también mirás a un solo lado. La cantidad de conflictos por giros, no es que llegás a una calle y puedo girar a la izquierda, a la derecha o seguir de largo. Normalmente tenés como máximo 2 movimientos. O sea, realmente da más capacidad de estacionamiento en la vía pública. Normalmente es una medida muy buena que yo siempre la sugiero en las distintas localidades que vamos asesorando, ya van varias. No siempre ese sentido único tiene sentido, porque cuando empezamos a ver la ciudad, para no dar ejemplos en Maldonado, sino en otros lugares, y hay una estación de servicio, un gran centro comercial que teóricamente cuando lo instaló pensó en ponerse en una calle donde los clientes vengan de la izquierda y de la derecha, y tú con un solo sentido le cambias esa lógica. Obviamente existe, y por eso no es una solución tan fácil de aplicar, muchos intereses creados que se entienden, ¿no? El comerciante que dice, no, bueno, ahora si la calle está flechada frente a mi comercio, los clientes o algunos clientes que venían desde la izquierda ahora no pueden venir, tienen que dar toda la vuelta. Y eso es cierto, y por eso es que no es una medida que es tan fácil de implementar, pero que es sumamente necesaria. Pensemos en Montevideo, hay un montón de avenidas que ya con el ancho que tienen, la Graciada, 8 de octubre, ya hace muchos años que tendrían que tener un solo sentido, y bueno, justamente por este tipo de situaciones y que son difíciles de analizar, nos quedamos sin una medida que es básica, que insisto, Buenos Aires tomó por suerte hace muchos años como ejemplo, pero no lo hemos visto en otras partes de Uruguay. Recordemos hace
si no me equivoco, fue el periodo pasado, que hubo una idea de la Intendencia muy buena de poner sentido único en una calle de Pocitos, y hubo todo un movimiento básicamente comercial en contra de ese sentido. Insisto, no estoy diciendo que tenga sentido lo que el comerciante plantea, pero sí tenemos que pensar a futuro, y la solución de calles de un solo sentido es la primera que tenemos que ver cómo la implementamos y obviamente atender todos los intereses. Yo de tu participación en la Dirección de Tránsito acá en el departamento de Maldonado que mencionabas, el flechado que siempre más recuerdo, y para mí es el flechado emblemático de tu gestión, tiene 3 cuadras, o 2 cuadras creo, que es el acceso por Ventura Alegre desde lo que hoy es Joaquín de Avellana y originalmente la Avenida Artigas hasta el hospital. Porque Exacto. ahí era doble mano y no había semáforo. Y muchas veces llegaban las ambulancias a esa especie de embudo y no podían entrar al hospital. Y lo veía uno todos los días así, ¿no? Y fue un tema que, bueno, se solucionó simplemente con flechar 2 cuadras. Sí, sí. Pese a eso hubo gente que criticó que había flechado 2 cuadras, Fachero, ¿no? ¿Sí? Y hoy uno imagina ese espacio, ese tránsito de 2 cuadras y algo, sin el flechamiento en un sentido solo, y sería realmente caótico. Bueno, y mucho menos si siguiera sin la esquina sin semáforo, porque fue, si mal no recuerdo, se sucedieron las dos cosas a la vez. Se puso el Sí, semáforo y se flechó claramente. ese ingreso al hospital, ¿no? ¿Fue así? Exacto, es que en eso, bueno, en la gestión, digamos, teníamos un equipo técnico, algunos de esos técnicos continúan en la Intendencia. Justamente hay, o comenzó por ahí por primera década del 2000, un fenómeno que es el de semaforización. Sí. Bueno, de hecho, en mi gestión no recuerdo la cantidad de semáforos que había, que además, insisto, recuerdo que los semáforos no dependían de la dirección de tránsito, sino que hay otra dirección dependiente de obras, que es la que gestiona el semáforo. Ya aprovecho para decir, cuando hay una queja, bueno, si quieren llamar a tránsito, llamen a tránsito, pero digamos, creo que eso no cambió, y semáforo sigue dependiendo del área de obras, porque bueno, es un tema de obras, de electricidad, de electrotécnica, que no es de tránsito. Pero sí, siempre tratamos de convencer en que antes de colocar un semáforo, lo que tenemos que ver es solucionar la logística del sitio. Colocar un semáforo, imaginemos una calle que tenga doble sentido con otra calle doble sentido, tenemos 4 accesos. Si yo le quiero dar solución con un semáforo a esos 4 accesos, necesito tener por lo menos 4 fases. Es muy fácil darse cuenta. Cada fase va a tener varios segundos. Imagínate, una de esas fases va a tener que esperar las otras 3 fases para poder pasar. Eso hace que los semáforos sean muy lentos. Sí. Lo que se generen filas, se generen problemas, etcétera, etcétera. Por esto, lo mejor siempre antes de instalar un semáforo es ver qué es lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de sentido único, o mejorar los cordones, o eliminar estacionamiento, para luego sí instalar el semáforo. Y ese ejemplo fue un poco lo que pasó en esa experiencia bien sucedida con el trabajo en equipo de la Dirección de Tránsito, que fue, no compremos el semáforo si no tenemos sentido único, si no, no va a tener sentido la instalación del semáforo, va a ser un semáforo muy demorado. Los semáforos tienen que tener esa agilidad también, si no, nos dan ganas de no obedecer la señal del semáforo. Pero pensemos, si quieres, para reflexionar, un flechado que para mí es uno de los más obvios, que todavía no se ha realizado, insisto, no lo tomamos como crítica a una gestión o a varias gestiones, sino que tenemos que ir pensando en eso, que es todo el doble mano alrededor del campus. Es muy caótico pasar por ese lugar. Una de las zonas tiene un semiflechado, digamos, la zona sur, pero realmente los conflictos que se dan con estacionamiento, con accesos y mucho más en verano, realmente nos llevan a pensar, bueno, es necesario el flechado y hacer que toda la circulación alrededor del campo sea de un solo sentido. Obviamente no es una medida que se pueda tomar de un día para otro, porque hay que ver la lógica de circulación del resto de las calles, y va a haber un tránsito favorecido
y un tránsito que ahora no va a poder ir porque es contramano y hay que ver ese otro tránsito por dónde se deriva. Por eso los estudios de establecer un solo sentido realmente necesitan mucho tiempo de conteos, de observaciones, para saber, ok, flechar es fácil, es solamente poner la flechita, colocarla en la nomenclatura, pero el tránsito que ahora no puede venir, ¿por dónde va? ¿Por dónde se deriva? Y eso, por eso normalmente, y a veces esa decisión, como dije antes, afecta intereses comerciales o ciertos intereses de accesibilidad, que hace que todavía sea más difícil, ¿no? Porque es el famoso dilema que lo vemos en las películas varias películas americanas de la década del 60 o 70, cuando en Estados Unidos se empezaron a hacer muchas autopistas por fuera de la ciudad, y eso hacía que la ciudad, entre comillas, muriera, porque esa ciudad vivía, o muchas ciudades vivían del tránsito de la gente que pasaba en la ruta. Lo tenemos hoy en Uruguay con ¿Es ciudades cierto? con Trinidad, que le podemos hacer un desvío a la ciudad, y entonces no, aquí en Uruguay se le llama también a veces bypass, el nombre correcto es desvío, pero eso hace que la ciudad, en definitiva, entre comillas, muera de darle servicios a esas personas, ¿no? Entonces, a veces lograr ese equilibrio de ordenamiento territorial no es tan fácil. Bien, sin duda también que cuando se toman esas decisiones, si alrededor, por ejemplo, del campus, que es lo que sucede, ahí conviven calles de una mano sola con avenidas de doble mano, de doble circulación, también hace más difícil la decisión, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, Porque o sea, Burnet se ensanchó en la parte de frente a la Intendencia y se flechó buscando una salida fluida de los ómnibus que salen de la terminal rumbo al este, ¿no? Fue eso que total. se pensó en aquel momento, recuerdo. Sí, 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 sí. No, y ahí mismo tú lo dijiste, cuando hablé de intereses comerciales, también me refiero a intereses de edificios. Puede haber un hospital, un sanatorio, una También, universidad de la República, o en este caso una terminal. sí. Entonces, y otra vez, o sea, el mejor lugar que tenemos de la terminal Maldonado es ese, ya Ya no, ya da la impresión que ya no, ¿no? en Ya, otras gestiones, insisto, esto no estoy hablando de política partidaria, sino que directamente es un tema a pensar qué terminales queremos en el futuro, el sentido de esas terminales, ¿no? sí, Y dónde lo queremos por todo lo que significa y el crecimiento enorme que ha tenido la ciudad y las distintas áreas comerciales. Hay un tema que lo hemos hablado también aquí, que tiene que ver con esto de por qué las calles cada vez parecen más chicas, y es el hecho que recordar cuando nosotros vemos un comercio cualquiera, recordar que ese comercio cualquiera implica el movimiento, varios movimientos, desde el movimiento de traerle los insumos, vamos a pensar teóricamente en una panadería. Esa panadería, que esté ubicada en una zona céntrica de una ciudad, necesita primero a alguien que le traiga la harina, que le traiga el agua, que le traiga la levadura. Los propios empleados, bueno, ese camión va a estacionar de un lado. Si ese camión estaciona en la vía pública y lo hace en una hora de congestionamiento, genera un gran problema. Luego están los empleados de esa panadería, cómo llegan, dónde dejan su moto, dónde dejan su auto. Luego están los clientes, dónde dejan su auto para ir a esa panadería. Bueno, y eso genera, normalmente se traduce en consumo de espacio en vía pública, y eso hace que justamente, si ese calle dos sentidos, es muy mal. Una de las soluciones que han optado las ciudades, si bien no fue una solución pensada, sino que está más bien puesta con esto de los grandes centros comerciales, los llamados shopping centers, es eso. ¿Qué es lo que te da el shopping center? Un gran centro comercial donde puedes comprar desde un kilo de harina hasta un short o una camiseta, y lo primero que ellos, o se le exige normalmente a ese tipo de centros comerciales, es un área de estacionamiento suficiente. No tiene sentido tener un centro comercial que congestione todas las calles de alrededor. A veces son soluciones intermedias, insisto, no quiero hablar de Maldonado, Punta del Este, pasa en todo el mundo esto, pero normalmente se le exige que sea autosuficiente desde el punto de vista de estacionamiento. Así, el único problema que tenemos, o que generaría ese gran centro comercial, son los puntos de entrada y de salida. O sea, dónde son los giros a la izquierda, cómo hago que esa accesibilidad no comprometa la
el nivel de servicio en las calles de alrededor. Pensemos en un shopping, o uno de los shopping nuestros, de doble avenida, y los giros a la izquierda que provocan en el... Lucas, quiero Sí, redondear esta conversación proponiéndote, porque a mí hay, con el tema de la terminal de Maldonado, en lo personal, hay algo que me preocupa. Es que el tema no se define y que varios de los lugares donde uno podía imaginar o pensar que era un lugar adecuado para una futura terminal, ya están teniendo otro destino y ahora ya es tarde. Sí, hay mucha gente que aspiraba o decía o pensaba que la futura terminal de Maldonado podía estar en el entorno de la rotonda de la Ruta 39 y la perimetral, por ejemplo. sí. Hoy ya es imposible, porque ahí por un lado está la estación de servicio, por el otro lado ya se construyeron un montón de locales comerciales y ya está. Ese es un lugar que no, hay que descartarlo. Pueden haber otros lugares, no quiero seguir dando ejemplos, pero digo, entonces, una cosa es que Maldonado tenga la terminal en el lugar que más le conviene a Maldonado, o Maldonado tenga una nueva terminal en los lugares y tiene que elegir entre los lugares que van quedando, pero que de repente ninguno es el que realmente se necesita desde el punto de vista estratégico. ¿Podemos hablar sobre ese tema, sobre los requerimientos que en el Maldonado de hoy, o las exigencias, o las necesidades, o las cosas a tener en cuenta serían imprescindibles en el momento de definir el futuro lugar? Porque más tarde, más temprano, Maldonado va a tener que tener otra terminal. E Totalmente. inclusive se va a tener que definir si es la terminal Maldonado o es la terminal Maldonado Punta del Este, donde tanto la terminal de Maldonado como Punta del Este puedan quedar como lugares de todo lo que tiene que ver con la circulación de los ómnibus urbanos, pero no de los interdepartamentales. Podemos hablarlo de eso, porque estoy seguro que ya debes Sí, sí, tener un panorama claro y me gustaría que lo volcaras sí, sí, o a sea, compartirlo con la audiencia. más que panorama claro, porque insisto, esto tiene que ver más con ordenamiento de territorio. Sí, obviamente puedo detallarte lo que serían todos los temas a tener en cuenta en ese estudio, que seguramente la Intendencia debe tener algún plan A, plan B, plan C, pero como tú mismo lo dijiste, hay veces que se empieza en un determinado lugar y hay intereses y ese lugar después resulta ser un centro de convenciones o resulta ser otro Sí, shopping center y entonces ya, como dices tú, se van perdiendo, no perdiendo oportunidades, porque siempre en esto tú lo que querés es una terminal que tenga una buena accesibilidad y después, al moverla a esa terminal, el pasajero, ese que llega a esa terminal, después pueda llegar a su destino final. Siempre las claro. terminales son, en definitiva, puntos lo que se llama de fractura. Es como cuando viajas y vas a un aeropuerto, te dicen, bueno, la ciudad tal, Madrid hizo ahora una obra gigantesca y tenemos un excelente aeropuerto desde el punto de vista de la seguridad. Pero resulta que ese aeropuerto te queda 20 kilómetros más lejos de lo que te Seguro. quedaba antes. Sí, sí. Ahora, normalmente esos aeropuertos, y bueno, uso Madrid justamente como ejemplo, ya tú te bajas del avión, te metes en un determinado sistema, ya tomas un metro y llegas al centro de Madrid. O sea, hay que pensar no solamente en el sitio, sino en la conectividad de eso. Hoy por hoy tenemos muchas soluciones. Pasa lo mismo aquí en la península y con la capacidad que a veces está realmente congestionada en determinados días de verano y lo que hablamos varias veces, ¿no? De gestionar otro tipo de sistema para acá. Pero son sistemas a pensar no fáciles de implementar. Eso es creo que Bien. Bueno, el mayor tema ya lo veremos en otro momento, ya, pero ya ¿cómo? tengo, ya tengo 20 o 30 preguntas para hacerte, pero no te las voy a hacer hoy, te las voy a hacer cuando Dale, encaremos el tema, dale. porque Sí, para hacerlo. me interesa mucho. Me interesa mucho además hablarlo en colectivo, es decir, que también muchos de los que nos están viendo, nos están escuchando, Sí, claro. seguramente van a hablar solos y van a decir, sí, tiene razón, no tiene razón. ¿Y por qué no piensan esto, piensan lo otro, piensan aquello? Pero vamos a hablar claramente. Aquí el último intendente que propuso un lugar fue Óscar de los Santos, que propuso la cancha de Defensor. Sí, Sí, recuerdo. en el periodo 2005-2010. Hoy pensemos la terminal en la cancha de Defensor y me parece que ya está, ya no es el lugar. ¿Sí? Sería traumático que hubiese una terminal en ese lugar. Cuando se le ocurrió a De los Santos, todo el entorno era muy diferente a lo que es hoy. Sí, sí. Bueno, entonces, lo que hablábamos, ¿no? Los tiempos van pasando, los lugares se van ocupando, los entornos van modificándose y ya empieza a descartarse un montón de lugares que podían haber sido O el descartarse destino de una terminal.
Bueno, sí, disculpame que te corte, o descartarse o deberíamos mejorar bastante la red vial del entorno. claro. O sea, Reformular todo, seguro, seguro. reformular todo ese entorno y por lo cual lo hace costoso. Claro. Tiene que ver más con eso. Lucas, abrazo Bueno, grande para ti. Gracias por tu aporte, como igual siempre, muy para ustedes. interesante. Saludos. Buena semana. Gracias.